Buenos días, Panamá. Un placer saludarles. Hoy es miércoles 6 de diciembre del año 2023. Yo soy Dostin Guerra en compañía del ingeniero José Blandón. Ingeniero, hablábamos en comerciales de que es el mes de diciembre, pero pareciera que es como noviembre y que no termina el año. Un año complicado. Buenos días, Dostin. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Efectivamente, usted sabe que en Panamá históricamente los meses que se consagran como los meses más agitados políticamente siempre son los de mayo, junio y julio. Pero este diciembre suena como a mayo, o sea, como que estamos en un proceso ni de cerrar heridas, ni de mantenerlas abiertas, sino de incertidumbre. Incertidumbre. Yo creo que esa es la palabra que cae perfectamente a lo que se está viendo en Panamá. Hay incertidumbre, sobre todo por el tema económico, sobre todo por el ambiente político, porque usted dice, no se sabe ni siquiera lo que va a ocurrir. En otros años, en otras campañas electorales, ya usted tenía más o menos un horizonte de cómo estaba el panorama político, los candidatos. Hoy día lo que existe es mucha incertidumbre y mucha expectativa de qué va a ocurrir en los próximos meses. Y ni hablemos del tema del clima, con lo que nos decía ayer la directora de climatología. Vamos a tener un cierre de año calientísimo, en todo el sentido de la palabra. Ayer hice un ejercicio sencillo. Me puse a tomar de los medios los diferentes análisis, porque ahora sé politólogo, sé periodista, o sé experto en minería, o sé experto en genética molecular, o sé experto... Todólogos. Los todólogos. Cada uno tiene una evaluación de lo que está ocurriendo. Y en realidad, en la vida, la verdad nada más que es una. No pueden haber dos verdades. Una excluye a la otra. Entonces, siempre lo que sabemos como cierto es la historia, lo que ya pasó. Bien, veamos qué es lo que está pasando hoy, un miércoles 6 de diciembre, en donde esperamos muchos acontecimientos durante las próximas 48 horas y después el desarrollo de los mismos. Veamos rápidamente en el mundo. Les comento que ayer estuve en el hotel que está frente a Trapa. ¿Cómo se llama ese? El Sheraton, no, Sí, Sheraton, sí, Sheraton. Ahí en el primer piso también estaba la ministra de Educación. Y me tocó a mí compartir con la Asociación de Avicultores. Fui invitado a dar una charla sobre los acontecimientos nacionales. Y partí diciendo que lo que caracteriza la situación es la incertidumbre. Mire rápidamente un vistazo al mundo internacional con estrecha relación a lo que está pasando en Panamá. Y voy a partir por los Estados Unidos, que es, digamos, el socio mayor de este continente nuestro. Fíjense que, tal como lo habíamos dicho nosotros, la histórica expulsión de la Cámara de Representantes del republicano de Nueva York, George Santos, que es el único miembro de la Cámara que ha sido expulsado de la Cámara en ejercicio de sus funciones sin haber sido condenado por ningún tribunal. Ningún tipo de... No está condenado. Sí, y el escenario en Estados Unidos es cada vez también de más expectativa, porque los movimientos políticos internos de Estados Unidos no son tan fáciles, son un poco más complejos que en América Latina, por estos de las cámaras de diputados, las cámaras de representantes, y cómo el Congreso de alguna forma también influye en la política nacional, lo grande que es Estados Unidos y la toma de decisiones, y lo importante que es Estados Unidos para todo el mundo en materia política y económica, y en la parte estratégica. Es sumamente importante cada movimiento, cada paso político que se da en los diferentes corrillos, ingeniero. Y dice que George Santos, ¿y por qué está expulsado? También con los votos de la mayoría de su bancada, porque él se convirtió, él es un mentiroso, un mitómano, mentiroso en todo, miente para todo, y tiene más de 31 acusaciones de todo tipo. Y sus propios compañeros se dieron cuenta que si no lo expulsaban, iba a ser un factor determinante para la nueva mayoría que se podría obtener en las elecciones del 2024. O
Recuerda que los Estados Unidos entran en elecciones el primer martes de noviembre de 2024. Entonces, por eso es él expulsado. Pero además de eso, estuve leyendo las palabras de la señora Tanya Chutkan, que es la jueza federal que ve el caso del expresidente Trump en Washington, en donde le niega a los abogados del expresidente la petición de suspender el proceso, y porque alegan que él tenía protección como expresidente de los Estados Unidos. Entonces, la jueza dijo que él no tenía eso, que ningún expresidente es un rey. Y con términos muy duros, se refiere a que el proceso continúa. Hablo del proceso en Washington, que tiene que ver con los actos que se desarrollaron el 6 de enero del 2020. Este sí es un proceso judicial, el de Nueva York es un proceso civil. Son dos cosas diferentes. En los Estados Unidos continúa la confusión en las dos cámaras con respecto a temas centrales. Uno de ellos es la ayuda a Ucrania y a Israel, que por monto de más de 100.000 millones pidió el presidente de los Estados Unidos. Hoy habrá votación en el Senado para ver lo de Ucrania e Israel, pero en la Cámara hay confusión. Todo esto, esta confusión que genera la confrontación, y hoy es el último debate antes de la primera acción entre los candidatos a presidentes de los Estados Unidos por el Partido Republicano, a excepción del presidente Trump, que ha decidido no asistir a la misma por la ventaja que tiene en las encuestas, y ahí se está peleando, es el segundo lugar, y en el caso de alguna decisión judicial se verá qué está ocurriendo. Estamos temprano en ese proceso de los Estados Unidos. Pero veamos un poco nuestra región, porque si tú miras la región latinoamericana, nos encontramos con los siguientes hechos. Voy a coger cualquier país. Perú. En Perú hay tres noticias importantes. En primer lugar, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Perú decidió que Alberto Fujimori, expresidente y con 85 años de edad, debe ser liberado inmediatamente, es decir, ayer salía de la cárcel el expresidente. Pero igualmente, hoy se cumple un año de la salida del poder del presidente Pedro Castillo, y asumió la conducción del gobierno Dina Boluarte. Dina Boluarte se encuentra hoy en medio de un tumulto interno en la que la fiscal general, Patricia Benavides, está siendo acusada por permitir, según los planteamientos que se hacen ante el Senado, ante los organismos correspondientes de la Corte, el uso de la influencia política para resolver problemas a cambio de dinero. Por su parte, la propia Benavides, ante el Congreso unicameral del Perú, pone una denuncia contra la presidenta Boluarte por asesinatos. Entonces, la confusión en Perú continúa, y es la incertidumbre lo que caracteriza eso, mientras la policía presenta nuevas pruebas de la influencia del cartel del Tren de Aragua, este cartel que operaba desde la cárcel en Venezuela y que se encuentra diseminado por varios países, entre ellos Chile, Perú, de ser el actor intelectual y material, junto con otros carteles locales, de las explosiones que se dieron en la mina de La Poderosa y que dieron como resultado el asesinato de 9 trabajadores y más de 15 heridos de diferentes tipos de gravedad. En marco de esa situación, ¿quién es lo primero que se resiente? La economía. ¿Y quiénes son los primeros afectados?
los desempleados. Y al bajar la economía y aumentar la inflación, ¿quiénes se afectan? Los pobres. La inflación, Fernando iba a decir, la inflación, Agustín, es un impuesto a los pobres. Sin duda alguna. Porque los ricos, cuando la inflación es de 7, 8%. No le afecta, pero a un pobre una inflación de 8 o 10% le golpea mata directamente en el día a día. Lo mata, le deja algo sin comer. Esto está pasando en Perú. En Venezuela, para que usted mire la diferencia, se recuerda el referéndum cuestionado. Bueno, ayer se dio una conversación, una entrevista más que nada, un planteamiento que hizo ante un consejo en Washington el subsecretario de Estado Brian Nichols, el subsecretario de Estado para América Latina. Y se refirió nada más y nada menos que al tema de Venezuela. Y dice que los acuerdos con Maduro y la delegación norteamericana establecían 3 puntos básicos. Punto número 1 era la liberación de los presos políticos, entendiendo por presos políticos no los 5 estos que liberó el señor nada más, sino más de 342. Y entre ellos 3 norteamericanos que no tienen ninguna razón de estar detenidos, de acuerdo al Departamento de Estado. Además de eso, establecía la necesidad de Maduro de resolver en forma expedita la interferencia del gobierno en las primarias de la oposición. Y particularmente él se refirió al caso de María Corina Machado. Él dijo que ese era un acuerdo que debía el señor Maduro resolver en noviembre. Y lo que hizo Maduro en noviembre fue inventar un proceso que no resuelve absolutamente nada. Y en el caso de la señora Corina Machado, de que vaya a presentarse para que le den una especie de flexibilidad, pero que reconozca que ella está bajo investigación. Y en realidad no hay ningún proceso, no hay ningún documento que diga que la señora Corina Machado está bajo investigación. Eso es lo que se conoce como lawfare, la judicialización de la política. Entonces el señor subsecretario de Estado, lo que plantea es que hoy hay una reunión en el Senado de los Estados Unidos para decidir el curso de acción entre el gobierno de los Estados Unidos y Maduro, porque definitivamente Maduro ha violentado los acuerdos de Barbados. Por eso dio el referéndum este. Y ayer el propio Maduro anuncia que va a legislar sobre que el Exequivo es parte de Venezuela y lo va a convertir en un estado de Venezuela, en contra de las leyes internacionales. Recuerde que esto está amparado en un laudo, que es el laudo de París, que reconoce a Guyana, y el reconocimiento que hizo Inglaterra en el año de 1996, antes de darle la independencia a Guyana, de que se rehiciera esto en el marco internacional. Bueno, Maduro lo quiere resolver a él, para generar un nuevo debate y tratar de no responder. Pero él necesita de la liberación de algunos fondos para poder resolver los graves problemas que confronta la economía venezolana, que no se generaron por los embargos, venían en desarrollo desde Chávez. El daño estructural a la economía venezolana se agravaron con las sanciones, sí. Se agravaron. Y eso es una situación que está ocurriendo en Venezuela. Mientras en Bogotá, se está celebrando una reunión de la UNESCO. Y fíjese esta reunión cómo coincide con la reunión que la ministra nuestra tenía ahí en el hotel Sheraton, creo que es el Sheraton, en el entrepiso. La vi cuando estaba dando las declaraciones cuando yo salía a dar la conferencia. En Bogotá se celebró la reunión de la UNESCO en donde se reconoce el grave atraso de la educación de la región latinoamericana, que se cuenta distantes del desarrollo de una educación tecnológicamente adecuada y una educación en ciencias que ponga a América Latina en un lugar adecuado ante la necesidad de generar gente con capacidad para atender
empleos por más de 2.5 millones bien remunerados, que no pueden atender en este momento porque nuestros muchachos no están preparados. Mientras eso estaba ocurriendo, nuestras autoridades de educación estaban revelando las cifras de la prueba PISA, La famosa prueba PISA que Panamá salió con resultados horribles. Nosotros quedamos de 81, quedamos en el puesto 74. Casi llegamos detrás del autobús. Esta prueba, ¿qué quiere medir? El nivel de conocimiento en matemáticas, en interpretación de lectura, en lectura comprensiva y en ciencia. Los resultados de Panamá son malísimos. No hay forma de decirlo de otra forma. Si avanzamos 3 puntos, 4 puntos, nosotros estábamos por debajo de la media de la OCDE y por debajo, cuando usted estudia los países que están de primer lugar, como Singapur, Corea del Sur, Japón, se da cuenta de la diferencia enorme. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a un problema estructural en la educación panameña. Lastimosamente a nosotros nos tocó todo el tema de la pandemia y ahí tuvimos muchachos en la escuela. Nosotros hemos perdido como 600 y tantos días de clases netas en Panamá. Pero hay un problema estructural en la educación panameña y tenemos que hablarlo con sinceridad. Nosotros no podemos seguir avanzando hacia mejores días con una educación con la calidad que tiene. No podemos. Y la responsabilidad de eso es multifactorial, es de varios factores. Pero uno de los factores de esa es la pobre formación de nuestros maestros y profesores. Recordemos que en el mundo de la tecnología, en el mundo de la inteligencia artificial, la comprensión de la matemática no es la aritmética, es la comprensión de la matemática, del cálculo diferencial, de ecuaciones, de álgebra, de geometría, de estadística. Son básicas. Las matemáticas son un lenguaje. Es el lenguaje con que nosotros programamos la inteligencia artificial. Y estamos condenando a nuestros niños y a nuestros muchachos jóvenes a una educación pública pésima. Y si estamos mal en el conocimiento de las ciencias, es por eso que usted mira que muchos de los argumentos que nuestros maestros y profesores utilizaron en esta pasada acción en las calles contra el problema ambiental demostraba un gran desconocimiento de la ciencia y de las matemáticas, profundo desconocimiento. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pueden darle clase a nuestros niños? Pero no puede haber una reforma que parta de abajo hacia arriba solamente. Tiene que haber una reforma, Dustin, que venga de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos que revisar los estándares de formación de maestros y profesores desde la Universidad de Panamá. El señor rector de la Universidad Panameña tiene la obligación de presentarle al país un proyecto de reforma educativa para la preparación de maestros y profesores en ciencias, en matemáticas. ¿Pero qué resulta? Si yo traigo profesores de afuera para dar clases en la universidad, tengo que enseñar un gallote. Nosotros somos cerrados. Hemos creado un régimen. La universidad se ha convertido en una especie de circuito electoral. Entonces no puede haber reforma educativa si no hay reformas en la Universidad de Panamá, que son los formadores de los muchachos, primero. Porque tenemos que tener mejores profesores en matemáticas, con conocimiento. Y tenemos que tener mejores profesores en ciencia, no solamente en términos de dominar la matemática, sino de saberla enseñar. Después tenemos que tener que nuestros colegios tengan la infraestructura básica para que estos muchachos se desarrollen. Y después tenemos que tener un consenso político, porque la matemática, la educación no es construir edificios, metro, carretera, no. Es pasarse decenas de años mejorándola
Y si no la mejoramos, usted dice, bueno, ¿qué pasa si no hay educación? Bueno, sí, va a pasar lo que está pasando, que seguiremos siendo un país subdesarrollado y con una gran población de gente pobre. ¿Esos pobres pueden esperar? Bueno, según los que estaban en la calle, sí. Y recuerde además que este año que viene, en los pronósticos que incluso vi al joven Chapman decir que el crecimiento del 24 será de 1%, por todo lo que ha pasado. Y está pasando. Pero en la educación, no coincido con la ministra Marixa en disminuir o relativizar la responsabilidad. Aquí hay una gran responsabilidad. Ustedes vieron a los maestros y profesores nuestros con pancartas mal escritas, con un lenguaje muy llano, plano y a veces un lenguaje que expresaba su falta del dominio del tema, hablando de temas científicos sin ni siquiera estudiarlos. Protestaban por un contrato que no se habían leído. Y preguntaba, ¿ustedes han hecho las corridas financieras? Ya hablamos con los abogados. Los abogados no son expertos. La mayoría de los abogados que yo conozco, hay abogados buenos en materia de conocimiento de finanzas, pero la mayoría no conoce de esto. Entonces ahora nos enfrentamos a la realidad. Hay gente que dice que hay que cerrar la mina y todo el mundo pensó que cerrar la mina era poner un candado y se acabó. Baja la palanca. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Eso es un problema mucho más complejo. Todo un proceso más complejo que puede demorar años. Claro, demora. En medio de un litigio entre las partes. Exacto. Entonces, engañaron a la gente y ahora tenemos incluso la negativa del Ministerio de Trabajo para dar el permiso de suspensión de contratos y dimos la orden para cerrar la mina. Tomamos una decisión, tomaron una decisión. Y a los que estaban en contra de esa decisión le llamaron traidores. Cuando usted recurre a argumentos tontos para ver problemas complejos, es porque usted no tiene la razón. Y creyeron que nos podían meter miedos. Le voy a leer mañana el poema que Mandela tenía en sus 20 y pico años de cárcel. ¿Y quién lo escribió? Lo escribió un hombre que tenía cáncer en el hueso, que le tuvieron que cortar la pierna, que murió a los 55 años. Se lo voy a leer mañana. No lo tengo aquí. Pero cuando usted mira esto que está pasando en América, mira la situación de Bolivia, mira la situación de Ecuador, mira la situación de Perú, mira lo que está pasando en Venezuela. Y nos detenemos un poco en Bukele. Cuando usted mira estas pruebas y se da cuenta del desempeño de El Salvador, usted pensaría que Salvador, de acuerdo a la admiración que le dan a este caballero, que El Salvador estaría como Singapur. No. Salvador está tan mal o peor que nosotros en algunas áreas. Pero ¿qué sabemos de El Salvador? La propaganda que ha montado Bukele con respecto a que tiene detenido a centenares, a miles de jóvenes, algunos detenidos, sin seguir del debido proceso. La violencia social de las calles, señala el último informe que se presentó ayer de la Comisión de Derechos Humanos, ha sido sustituida por la violencia del Estado, en donde miles están siendo condenados sin procesos. Y entonces Bukele tiene 85% de popularidad. Pero la población salvadoreña vive en extrema pobreza y vive bajo los mismos estándares de mala educación. No hay futuro si usted no resuelve el problema de la educación. Cuando usted estudia el problema de Asia, de Europa, se da cuenta que una de las primeras revoluciones importantes, y recuerde que una revolución es un cambio que yo puedo sostener en el tiempo. Los cambios que no se sostienen en el tiempo, lo que son revolú. No confunda el revolú o el revolcón en llano piedra con una revolución o una transformación. ¿Qué hizo Singapur? ¿Qué hizo Corea? ¿Qué hizo Vietnam? ¿Qué hizo Japón?
¿Qué hizo Taiwán? ¿Qué hizo China popular? Grandes formaciones, avances en la educación por largos años. Para obtener ¿qué cosa? El talento que tenemos nosotros en Panamá. Pero que nuestros niños cuando se sientan en clase a escuchar a un maestro que no sabe de matemáticas y si lo sabe, no sabe explicarlo, o que piensa dar tecnología y nuestros niños saben más de tecnología que el maestro que le está enseñando, no podemos progresar así. Entonces, cuando uno dice estas cosas, hay gente que se resuelta y la universidad comienzan a ponerse bravo cuando uno habla de la universidad. Sí, la Universidad de la República de Panamá, de la cual nos invertimos millones de dólares, necesita de una reforma. No podemos pensar en una reforma educativa en medio de todo esto, en medio de todo lo que está pasando en el continente y en medio del asalto que intentó dar en la pandemia la anticiencia, y ahora la anticiencia se ha vuelto radical en cuanto al ambiente, sin entender que para enfrentar el problema del ambiente, que es un problema real, lo que más necesitamos es del conocimiento de las ciencias, de las estadísticas. Ayer nos explicaba aquí la joven que maneja las estadísticas de temperaturas y que maneja todos esos estudios. Es con ellos que necesitamos hacer esto. Pero es que necesitamos conocimiento. No se puede defender el planeta, mis queridos estudiantes, con eslogan. Se requiere, y Panamá ha hecho esfuerzo en eso, pero no lo reconocen. ¿Usted ha visto alguna vez ambientalistas hablar del efecto positivo que tuvo y que tiene en el ambiente panameño la construcción de todo el sistema de alcantarillado, que nos costó como 750 millones de dólares, si mal no recuerdo la cifra, para la eliminación de metano? ¿Usted se acuerda cuando usted pasaba por aquí, por la playa, el olor que usted sentía, ese hedor? Eso es metano. Nosotros hicimos una alta inversión y la planta de Llano Benito está trabajando. Y en la mina no ha habido, nadie le ha presentado una prueba a usted de que realmente hubo un incidente que puso en el ambiente. El ambiente está en peligro ahora. Cuando cerramos la mina, si nosotros no tenemos la precaución de buscar quiénes son los trabajadores que deben estar en la mina viendo el sostenimiento o el levantamiento de lo que sea que se haya que hacer allí, son los trabajadores que estaban allí, los que saben manejar las maquinarias, los que saben cómo se hace el desagüe, los que saben cómo se trata la laguna de oxidación. Ellos deberían estar allí para garantizarnos que no vamos a tener daño. Esa es la realidad. Es que es una etapa crítica. Ahí no tiene que hacer nada Suntrack. De desarmar la mina o todo el proyecto minero, estaba leyendo que es tan delicado como iniciarlo. O sea, por el manejo que se le tiene que dar a la maquinaria, a las tinas de oxidación y todo el proceso, la cantidad de cosas que hay que hacer puntualmente en un proyecto como este, de esta magnitud. Claro, y además allá hay reactivos químicos que se usan para precisamente limpiar el agua. Hay que tomar las muestras. Los trabajadores de Minera Panamá son los únicos que conocen cómo se maneja y se mantiene eso. Ahí no debe estar nadie que no sepa, que no sea un técnico de eso. Dejémonos de estar inventando pendejadas. De que es que yo soy el que debo estar ahí. No, yo no soy experto en nada de eso. Probablemente les pueda dar algunos consejos químicos y físicos y matemáticos. Pero, ¿por qué le planteo todas estas cosas de América, de Venezuela? Venezuela era la democracia que tenía su mayor nivel de crecimiento y era una de las economías más poderosas del mundo. Era el tercer productor mundial de petróleo. Hoy es un desastre Venezuela. ¿En contra de quién? Los militares comen bien. Los dirigentes del PSUV comen súper bien. Mírenlo cómo están de gordo todos. ¿Quién es el que pasa? La diáspora venezolana, más de 7 millones han salido. ¿Quién sale de su país si su país está bien? Nadie. Entonces Panamá, ahora cuando usted ve, volvamos, le quiero hablar sobre los efectos de todas estas decisiones que tomamos en estos últimos días y los efectos que ello va a tener en los próximos meses
y va a tener para el próximo gobierno todo lo que estamos haciendo. Porque algunos creyeron que habían descubierto el agua tibia. Lo que hicieron fue un desastre que impulsa el desempleo e impulsa la baja calificación para la República de Panamá y el incremento de las tasas de intereses. ¿Que va a afectar a quién? A la clase media, a los trabajadores. Y si no hay empleo, hay gente que está más preocupada por los que están trabajando ahora mismo que por los miles de jóvenes que tenemos que incorporar al trabajo. Muchachos, despertemos. Si no hay un cambio en la educación panameña, si no hay un cambio y una reforma en la Universidad de Panamá, de verdad, déjese de estar tirando piedra. Póngase a pensar. Uno va a la universidad, usted no ve el pensamiento que hay ahí. A la universidad se va a estudiar, a tener dudas razonables sobre la base de la verdad científica. Mi abuela, te voy a terminar aquí, me decía, mi abuela, que era una sabia, campesina, yo hice parte de mis estudios primarios en el campo, mi abuela me decía, vaya a la escuela, sea un buen estudiante, saque buenas notas, pero no crea todo lo que le dicen en la escuela. Eso era una actitud de mantener una situación crítica. Claro, un análisis crítico de frente a los hechos, pero primero estudie. Sí, y existe un problema, no tan solo en los niveles primario, secundario, sino también en las universidades. Claro. Hay que actualizar a muchos docentes catedráticos que se quedaron en el pasado y no se han actualizado ante la realidad de la educación actual. Y eso también debe ser, para mí, un tema integral de que el gobierno, los docentes y todos los que tienen que ver con la educación comiencen a trabajar en nuevos pensum académicos con nuevas estrategias para que los jóvenes vengan con una preparación desde primaria, pasen a secundaria, lleguen a la universidad y puedan tener opciones en el mercado laboral, porque es una realidad. Hay una cantidad impresionante de jóvenes desempleados que salieron a las universidades y no tienen una plaza de trabajo o no tienen el nivel para adquirir esa plaza de trabajo. Claro, porque además antes, los cambios se producían cada 50 años, después cada 25 años, después cada 10 años. En la década del 90, en el siglo XXI, los cambios tecnológicos se producen casi, la mayoría se producen en menos de 5 años. Es decir, un maestro o un profesor o un químico que no se actualice, a los 5 años está obsoleto por el desarrollo tecnológico que estamos teniendo. Entonces nuestros muchachos se merecen un análisis crítico de cómo mejorar la educación. Claro, la educación no solamente va por un problema. A los muchachos, a los profesores y maestros, habrá que meterlos en seminarios de verdad, de evaluación, de desempeño, pero se oponen a eso. Todos los profesionales tienen que someterse a evaluaciones de desempeño, de capacidad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos manejar el desarrollo nacional con gente obsoleta. Mira lo que están haciendo algunas escuelas privadas que tuvieron que recurrir a las clases virtuales durante estas protestas. Durante el mes y medio tuvieron que recurrir a las clases virtuales para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los jóvenes. Bueno, volvieron nuevamente a clases, pero le están haciendo pruebas diagnósticas para saber en qué nivel están y si durante ese mes y medio que estuvieron en la casa lograron aprender lo que establecía el patrón de estudio que había establecido el colegio. En el caso de las escuelas públicas, están regresando los estudiantes que no dieron clase en el mes y medio, perdieron un mes y medio de clases y están regresando. Le están metiendo una cantidad impresionante de horas para tratar de cumplir con los horarios, pero ¿quién le hace una evaluación a ese estudiante de si realmente está aprendiendo? Pero es que además lo van a pasar aunque fracasen. Eso es corrupción. Porque además la están llevando al mundo, en el mundo en la que no son competitivos. Eso es una posición antinacional. Nosotros necesitamos que nuestros muchachos sean los mejores preparados. Pero meterle dinero a un sistema que no funciona es perder el tiempo. De verdad. Si usted le mete más dinero al sistema como está y no lo reforma primero, usted está perdiendo dinero y tiempo. Y eso no es lo que tienen. Los muchachos de nosotros no tienen tiempo. Lo que necesitan es trabajo y preparación. Ese es el tema fundamental a discutir y sobre todo para el año que viene, en donde los ingresos
no serán suficientes ni para cubrir las planillas de los aumentos ya pactados. Ténganlo en la mente, ¿eh? Sí, es todo un tema. Yo ayer en el programa La Otra Verdad analizaba ese punto. Es cierto, se cumple con un mandato de la Corte Suprema de Justicia donde dice el contrato minero es inconstitucional, ¿cierto? Eso no hay discusión. La empresa está obligada a acatar lo que dice la Corte Suprema. El gobierno de alguna forma sale por una puerta, se le abre una ventana para salir de la crisis que se generó el mismo gobierno al llevar un contrato de la forma en que lo hizo y que tiene que asumir las consecuencias de eso. Pero ¿qué ocurre ahora? Hay más de 7.000 trabajadores que quedan en la calle. Hay 7.000 trabajadores que salen de ese círculo de empleo y pasan quizás a un grupo de desempleados. Hay un impacto en la economía. Cerca del 5% del PIB se impacta porque la empresa deja de operar, deja de generar dinero para el gobierno, para el Estado, deja de ingresarle dinero al Estado a través de sus impuestos y de los compromisos financieros que tenía con el gobierno. Ese dinero no se puede utilizar, sale del presupuesto del Estado, además de la economía colateral que se genera en la zona donde estaba la mina, proveedores, empresas, grandes empresas, microempresas. Hay un impacto económico que tiene que asumir este gobierno y los próximos gobiernos. Usted tiene que meterle ese numerito allí, en ese estado financiero, y decir, con esto ya no contamos. Y eso va a tener un impacto en los planes sociales, en la parte del presupuesto del Estado, en la operación. Eso sí tiene un impacto, más allá si usted está a favor o en contra del desarrollo minero o de la industria minera. La decisión que se tomó, producto de las protestas y de la presión social, tiene un impacto en la economía del país. El general Torrijos tenía una frase que decía, en la República de Panamá no hay ninguna ley que diga que cuando usted mete la pata, la tiene que dejar dentro. Si usted se equivocó, usted corrige. Eso es lo lógico. Están habiendo muchas transformaciones en América. El mundo está dando vuelta a una velocidad increíble. Nosotros vamos a entrar a un proceso electoral en los próximos meses y tenemos que sosegarnos. Pero tenemos que aprender a tener una cultura de diálogo. Porque aquí algunos dirigentes sindicales piensan que la gritadera y la acusadera es para meterle miedo a la gente. Bueno, cuando uno ha pasado hambre, no hay nada que lo asuste. Por eso que mañana le prometo la lectura de ese poema que por 27 años Mandela tuvo con él siempre. Y usted se preguntará, ¿cuál es ese poema? Mañana se lo voy a leer.